Quiero darte la bienvenida a este quinto episodio del podcast de Voces Siniestras. Este es un podcast donde conocidos y seguidores le cuentan a un escéptico, ese soy yo, sus historias paranormales, estas historias que cuesta explicar y de las que dejan alguna que otra pesadilla en el futuro. Si es la primera vez que escuchas el podcast, te invito a que sigas nuestras redes sociales. En Instagram lo encuentras como voces.siniestras, en YouTube aparece como Voces Siniestras Podcast y en Spotify y las demás plataformas de audio como Voces Siniestras. Este quinto episodio se titula El hombre del sombrero, así que no siendo más, bienvenido. Según especialistas, la imagen se presenta en diversas culturas y llega a crear sensaciones de miedo y ansiedad muy vívidas y reales, al punto de que tales pesadillas pueden provocar incluso la muerte. Muchas personas a menudo reportan encuentros con un misterioso hombre de sombrero o una figura vestida de abrigo y sombrero que aparece en sueños y provoca la pregunta de si esta visión es una simple alucinación o en realidad está conectada de alguna manera con una entidad paranormal. Esto, para la sorpresa de algunos, es tan común y al mismo tiempo tan terrorífico que un usuario de internet, Tim Brown, llegó a crear un sitio web llamado The Hatman Project, donde comparte su propia historia del encuentro con esta figura espeluznante y compila comentarios de otros internautas que cuentan sus propias experiencias con tal personaje. Algunos investigadores suponen que la figura del hombre del sombrero forma parte de un fenómeno de gente sombra. Las figuras sombras son supuestas entidades paranormales e imaginarias que aparecen en diferentes leyendas, sistemas de creencias de varias poblaciones en muchas partes del mundo. Según especialistas, la llamada parálisis del sueño podría estar detrás de estas visiones. Aprovecho para comentarte que si deseas conocer historias de parálisis de sueño, puedes escuchar el episodio 2 de la primera temporada. Según Alan Avidan, profesor de neurología en la Universidad de California, en Los Ángeles, las siluetas de insectos, de arañas y figuras con forma humana son muy frecuentes en estos casos. Estas visiones a menudo van acompañadas por miedo y ansiedad. Se dice que este hombre de sombrero sirvió de inspiración al director Wes Craven a la hora de crear a Freddy Krueger, ya que él mismo dice haber visto a este hombre de sombrero cuando era pequeño. Si bien son numerosas las personas que afirman haber visto al hombre del sombrero, llama la atención que todas ellas coincidan a la hora de describirlo. A diferencia de los fantasmas, este ente aparece de manera presencial, según dicen los testigos, y que a pesar de que no tiene rostro, emite una sensación de que les está mirando fijamente. Si nos guiamos por las experiencias que cuentan las personas que aseguran haberlo visto, este simplemente aterroriza a las personas sin llegar a hacerles nada en específico. Igualmente, existen personas que aseguran que pudieron escucharlo hablar, como una mujer llamada Rebecca, que asegura que en 1978 el hombre del sombrero apareció por la noche en su habitación y le dijo: "Esta es tu última oportunidad". La historia que escucharás a continuación sucedió hace nada más un par de años atrás. Te va a sorprender por todo lo que tuvo que pasar nuestro protagonista de este episodio. ¿Preparados? Esta es la historia.
Bueno, en esta noche tenemos nuevamente en esta entrevista, en esta noche de hoy, a un invitado que ya ha participado previamente contándonos sus experiencias y que realmente nos ha dejado que pensar, o personalmente me ha dejado muchísimo que pensar. Me ha dejado con más preguntas que respuestas. Así que le doy nuevamente la bienvenida a este fiel seguidor de Voces Siniestras. Tenemos acá a Jorge Portillo. ¿Cómo está, Jorge? Hola Sebas, bien, otra vez aquí. Me encanta venir acá. A mí también, porque sé que son muchísimas cosas que han sucedido, muchísimas experiencias que hasta el momento de pronto no nos ha logrado compartir del todo. Y pues qué interesante que de pronto tenga esta disposición de abrirnos sus puertas para comentarnos aquellas experiencias que ha tenido hasta el momento. Entonces, siempre bienvenido por acá. Está bien. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, definitivamente no tengo idea de lo que vaya a ser. Realmente será mi primera vez escuchando esta historia, así que el micrófono es todo suyo. Podemos comenzar, Jorge, y bueno, pues vamos a reaccionar al respecto, porque para mí será también una primera vez. Bueno, pues esta experiencia, no sé si comenzarla a contar con qué fue lo que me atormentó. Entonces quiero comenzar diciendo que yo apenas tenía aproximadamente como 15 años, posiblemente 14 o 15 años, y yo me encontraba en décimo de bachillerato. Y pues a mí siempre me ha gustado bastante pues los temas de terror. Constantemente me la pasaba escuchando el cartel de la Mega, aunque avisaran que, wow, tenía que ser mayores de 18 años. Pero no importaba. Y una de esas noches, cuando justamente estaba como en toda esta obsesión escuchando la Mega y todo esto, me acuerdo que ya habían pasado varios días desde el último episodio que habían sacado. Y pues yo estaba relajado en mi casa, yo estaba súper chill, descansando, y pues al día siguiente tenía que ir al colegio. Entonces, pues simplemente me preparé como cualquier otro día. Pero lo que sucedió es que, no sé, yo siempre se lo he dicho a todos mis compañeros y todos mis amigos. Yo siempre he sentido como presencia, siempre he sentido cosas. Siempre decía que tenía presentimientos. Y esa noche pues sentía como cosas raras, sentía como una sensación extraña. Y pues simplemente cuando me intenté ir a dormir, hagan de cuenta que mi cama estaba al frente de la puerta, daba a la puerta. Entonces, pues fui, apagué la luz, me recosté, me coloqué la sábana, pero cuando miré la puerta había una sombra muy alta, sí, muy grande, muy grande. Y creo que lo más significativo, llamativo de esta sombra era justamente pues el sombrero que tenía y una gabardina, sí. Era lo que más alcanzaba a notar de la silueta. Casi que no se le veía absolutamente nada, no tenía rostro, era como un vacío, era completamente negro, simplemente se veía como las solapas del cuello de la gabardina y el sombrero, no se veía nada más, no se veía nada por dentro, y era completamente alto, daba un poco más arriba de la cornisa de mi puerta. Entonces, pues obviamente como cualquier persona de 15 años, apenas un puberto adolescente, yo me asusté muchísimo. Yo literal, me acuerdo que agarré durísimo la colcha de la cama y simplemente como buen adolescente puberto, cogí y me la puse encima de la cabeza para ocultarme absolutamente de todo. Entonces, no sé, yo me acuerdo que comencé como a contar y a mirar a la pared porque la tenía al lado mío, porque no quería ver absolutamente nada de lo que estaba viendo. No sabía si me lo estaba imaginando, no sabía si simplemente era sombras de alguna luz o algo así por el estilo. Entonces como que intenté no darle mucho caso. Bajé la sábana, la colcha, y justamente cuando la bajo ya no estaba. Entonces yo dije como, wow, se fue, me encanta, excelente, vamos a sobrevivir esta noche. Sí. Pero resulta que acontece que cuando la bajé ya no estaba en la puerta, sino que ya estaba al lado de mi cama, al lado izquierdo de mi cama. Y estaba ahí, una sombra, o sea, no se veía completamente tangible como cuando uno ve un maniquí con ropa en la oscuridad, no, se ve más bien como
se veía como algo semitranslúcido, negro, o sea, se veía muy extraño. No, Sí, digamos no sé una cómo sombra explicarlo. amorfa, ¿no? Ni tan amorfa, porque es que sí se alcanzaba a notar bien lo que les digo, el sombrero y la gabardina, pero se veía como en la oscuridad, como con una transparencia muy extraña, como con una fluorescencia rara. El caso es que estaba al lado mío, al lado de mi cama, y yo dije, no, ¿qué es esto? O sea, yo no, eso no puede ser real, eso no me lo estoy imaginando, es imposible. Entonces, literal, volví a hacer lo mismo, me fui y me pegué a la pared lo que más pude, comencé a temblar, me acuerdo que tenía todos los músculos contraídos, fue muy feo, comencé a sudar como nunca había sudado pues en esa época. Y simplemente comencé a contar y comencé a decir como, bueno, ya no va a estar, ya no va a estar, voy a contar hasta 10 y no va a estar, voy a contar hasta 20 y no va a estar. Todo esto me lo estoy imaginando. Me volví a quitar la, la sábana, la colcha y ya no estaba otra vez. Pero obviamente estaba ya muy azarado, estaba demasiado ansioso, estaba completamente paniqueado, tenía muchas ganas de prender la luz, pero no sé, como que no tenía ganas, quizás la pereza de levantarme ya a esa hora a volver a prender la luz y apagarla. Pero entonces, de la nada, no sé, yo siento como otra vez la presencia, no es una presencia, yo lo siento más como un presentimiento, como que algo va a suceder, entonces antes de volverlo a ver, simplemente me coloqué toda la colcha nuevamente y dije, voy a dormir con la colcha encima, no me importa si me muero el calor, simplemente quiero es dormir tranquilo. Pero entonces comencé a sentir como el colchón al lado mío se comenzó a hundir, como si se estuvieran sentando al lado mío. Y yo simplemente ahí quedé pasmado, quedé, diría yo, blanco, no sabía realmente si me estaba imaginando ese bajón del colchón. Y simplemente comencé fue a otra vez contar y decir, esto no va a estar, esto no va a estar, ni siquiera pienso verlos, no le voy a dar atención, no le voy a dar atención. Y cuando la quité, efectivamente, pues no había absolutamente nada, pero el lado donde estaba esa almohada y el pedazo de la colcha y el colchón, sí estaba hundido, sí estaba extraño. Sí da como si alguien se hubiera sentado un momento. Y no sé, desde ahí fue muy extraño, pero eso no fue todo. Eso no fue absolutamente todo. Porque Hay más. resulta y acontece, sí, querido Sebastián, que yo al día siguiente pues fui al colegio, a mi salón común y corriente con mis compañeros de décimo, y yo les comencé a contar a casi que todos mis amigos. Yo recuerdo que yo llegué y le conté a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, al resto de mis compañeros, a varias personas que compartían conmigo. Yo les dije, oigan, me pasó esto y esto, vi esto y esto y esto, no lo puedo creer, estoy súper azarada, no quiero dormir hoy. Y cuando se iba acabando la jornada del colegio, porque entrábamos a las 7 y se acababa como a las 3 de la tarde, ya a las 3 las últimas clases generalmente estábamos cansados, los profesores también estaban cansados, entonces como que siempre nos regalaban 15 minutos al final como para simplemente organizarnos, desestresarnos y hablar. Y en un momento de esos estábamos justamente en la clase del español o lengua castellana y la profesora nos dijo que contáramos historias, como cosas que nos hubieran pasado, cosas interesantes del día, esas, ajá. Y entonces una compañera que se llama Geraldine, me acuerdo muchísimo que comenzó a decir que a ella le había pasado algo extraño esa semana, aproximadamente 2 días o puede que hasta ayer mismo, ahí sí no recuerdo, pero me acuerdo que fue en un periodo de tiempo muy cortico, casi que al mismo tiempo que a mí. Y resulta que ella estaba con sus amigas, compañeras mías en la casa de ella, y ellas habían comprado un pastel. Y ellas llevaron el pastel y lo metieron en la nevera, comenzaron a pasar el tiempo entre ellas, estudiar, hablar. Y en un momento que quisieron ya pues comenzar a partir el pastel para comérselo en la tarde, pero cuando fueron, ellas vieron a un ser negro con gabardina y con sombrero exactamente igual a como yo lo había visto el día anterior, como justamente les había contado a todos mis compañeros y todos mis amigos casi que 12 horas antes de todo eso. Y, y yo simplemente me senté rectísimo, cogí el asiento con mis manos, miré a mis amigos a los ojos y les dije, ¿ustedes les contaron? O sea, o ellas en serio están diciendo eso de verdad, o me están tomando el pelo.
ellos me decían como no, nosotros no, ni siquiera hablamos con ellas, o no le dijimos absolutamente nada, o sea, y, y resulta que apenas el ente se les desapareció de la cocina donde ellas estaban en ese momento, el pastel se había podrido por completo, estaba echado a perder por completo, o sea, como si llevara varios días ya dañado, y Uy, tenía bichos y cosas de un rastreras. momento a otro, bichos en el pastel. Sí, eso es lo que me acuerdo que eso fue lo que ella dijo y Sí. muchos de mis compañeros se acordarán y van a decir que pues, eso fue lo que ella dijo, pero lo que me causa demasiado curiosidad es cómo justamente el día que yo lo vi y al día siguiente cuando les cuento a mis amigos justamente a ella también le pasó un suceso con la misma entidad que yo vi. Fue muy extraño y yo no sé, si muchas veces como que recuerdo esto y siempre que estamos contando historias de terror o historias paranormales, siempre saco a la luz esta historia porque primero la viví y segundo una compañera que era muy cercana en ese momento Ujú. también vivió algo muy parecido. Entonces fue muy coincidencial, diría yo. Claro, ¿no? Y es que de hecho esta iba a ser una pregunta, pues era de hecho una apreciación que le iba a hacer, porque justamente la descripción que usted me da de esta entidad, o bueno, de lo que sea que haya sido esta sombra, no solamente la ha percibido usted, de hecho muchas personas, esta descripción en específico, muchas personas la han visto, la han sentido, no solamente en Colombia, de hecho en el mundo, ¿sí? Si no estoy mal, si mal no estoy, ahora escuchando su historia, estaba haciendo recapitulación en mi cabeza. Y si mal no estoy, en el episodio 3 de la primera temporada, que fue el de los tres golpes, mi invitado, que fue Juan José en ese momento, describía una entidad muy parecida a la que usted me acaba de comentar. Una persona, pues una entidad alta, una sombra negra, con un sombrero, pero Ujú, en ese momento o en esa historia, Juan José, después de investigar por su propia cuenta, eh, y logró identificar que tal vez esta entidad o tal vez esta sombra pertenecía al dueño de los lotes donde él vivía. Pero pues ujú, digamos, esta descripción que me da usted y lo que le pasó a su compañera, que fue prácticamente la misma descripción, un sujeto alto, una sombra alta, negra, con una gabardina y un sombrero, pues no solamente digamos que ha sido conocida por estos lugares, sino que incluso pues se dice que esta entidad em, pues ha estado en los sueños o en las experiencias vividas por las personas. De hecho, tiene un nombre en específico que es el hombre del sombrero, ¿sí? Y de hecho sí, se dice que este sirvió de inspiración al director Wes Craven, que a la hora de crear el personaje de Freddy Krueger, ¿sí? total. Él mismo afirma haber visto esta entidad, este personaje, cuando era nada más un niño, ¿sí? Entonces, a diferencia de los fantasmas, entre comillas, esta entidad aparece de manera presencial en la mayoría de los casos y según las personas que dicen haberlo visto, que a pesar de que no tiene un rostro definido, emite una sensación de que esta entidad lo está mirando a uno fijamente. Entonces, Sí, pues de esta historia surgen más preguntas todavía. ¿Qué significa esto, sí? Digamos, sí. no logro comprender una conexión a un factor común para este tipo de entidad, pues si lo podemos llamar así, el hombre del sombrero. Ujú, Pero es increíble la relación que tuvo este sujeto, esta entidad, esta forma, que el mismo día que usted vivió esta experiencia, el mismo día o días cercanos al suyo, su compañera también había experimentado con esta misma entidad. Y no solamente el hecho de verla o de sentirla, sino que actuó directamente en algo material que fue este pastel, esta torta. Entonces, pues realmente increíble. Es más, tengo una pregunta. Cuando llegó usted a presenciar esta entidad por primera vez en su habitación, antes de verla, ¿logró sentir algo? De pronto como, no sé, llamémoslo energía o llamémoslo como una sensación de que alguien más lo estaba mirando o sencillamente lo vio y ya. Eh, no, pues más que todo, como yo decía al inicio, pues yo siempre he tenido como presentimientos, he tenido sensaciones de que algunas cosas van a suceder.
tanto positivas como negativas. Y, y casi que siempre que yo siento que algo malo va a pasar o que algo va a suceder, se cumple de una manera casi que profética. Y justamente, pues lo que digo, ese día yo me estaba sintiendo como extraño, como que algo iba a pasar. No sabía si iba a ser algo positivo o negativo, simplemente sabía que algo iba a pasar y que iba a ser como significativo realmente. Y pues, ajá, a lo largo de los años eh, comencé a descubrir, pues, ajá, quién era el hombre del sombrero, también le dicen el sombrerero, el sombrerón. También me acuerdo mucho que hablé con una tía, una prima, que ella también está muy adentro de todos esos temas y me decía que tenía que ver con las ánimas. No recuerdo muy bien cómo fue que me lo había explicado, pero tenía que ver con seres que se pegan mucho a uno por X o Y motivo, por motivos positivos o negativos, y que apenas recogen lo que necesitan se van. Eh, a veces, no sé, realmente hasta ahí no llego en mi conocimiento sobre las ánimas, pero eso fue lo que había escuchado. Y bueno, de acuerdo a eso que justamente me acabo de decir, ¿qué pasó después? ¿Volví a experimentar con esta entidad en el futuro o no? No, o sea, yo realmente después de eso, realmente nunca más volví a experimentar con eso, pero mi mamá siempre sintió una presencia en la casa, justamente cuando mi papá se iba de viaje, porque mi papá vivía en otro pueblo y constantemente venía y se iba. Y justamente cuando él se regresaba al pueblo, mi mamá decía que veía una sombra negra que entraba al cuarto de ella. Y era muy constante a tal punto que ella me pedía que por favor durmiera con ella, que por favor la acompañara, que pasáramos la noche juntos. Y hace unos años me enteré, sí, o sea, no sé, ellos me lo guardaron en secreto, yo realmente no sabía. Me enteré que habían llamado a un sacerdote para que rezara la casa, rezara los cuartos, echara agua bendita, porque ya mi mamá estaba muy asustada. Entonces, pues, no sé, cada vez que yo cuento estas cosas y las escucho salir de mi propia voz, no sé, es muy extraño. O sea, realmente me cuestiono el, me cuestiono cómo las viví. Siempre me pregunto cómo viví todo esto eh, de forma tan normal, porque realmente en el momento uno experimenta todas estas sensaciones como si, por ejemplo, se entrara un bicho al cuarto y uno se asustara, pero fuera normal. Y luego con el tiempo uno dice, no, pues fue algo que me pasó y ya. Como que realmente uno no le da como su gran importancia, pero escuchándolo siempre es como sorprendente, siempre es grande. Llega el interrogante de que, ¿de verdad viví esto? Ujú. Entonces, digamos, frente a eso, podemos decir que tal vez esta entidad durante ese año, porque complementando con las historias que tuvo también que pasar su mamá, podemos decir que durante ese año esta ánima o esta entidad llegó a su casa, tuvo que hacer lo que tenía que hacer y aparentemente se fue, porque desde entonces pues no lo volvió a ver, ¿verdad? Posiblemente, no lo sabemos, no se ha manifestado, puede que siga todavía. Aunque han pasado 10 años, ¿no? Sí, es cierto. La verdad es increíble, o sea, de hecho salgo de esta entrevista con más preguntas que de pronto una respuesta o alguna conclusión, Obvio, porque nos enfrentamos, o bueno, se enfrentó usted en su momento a algo que es inexplicable, pero es común en muchas personas. Y sin embargo, no se ha dado respuesta exacta tal vez de lo que podría llegar a ser. Simplemente se le ha dado un nombre y se le ha sí, dado una posible razón, pero no sabemos nada más. exacto. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por compartirme su historia esta noche. Realmente aprecio mucho el tiempo invertido en ello y disfruté muchísimo la entrevista. No, gracias a usted, Sebas, por dejarme contar mi historia y pues que la gente que le gusta todos estos temas pues conozca más y que vea que sí hay gente que vive esas experiencias en carne propia.
Total, hay muchas preguntas en respuesta todavía. Uy, Bueno, muchas gracias de verdad, Jorge. Ten mucho cuidado esta noche al dormir. Tal vez te provoque cerrar tu puerta antes de irte a dormir. Tal vez te provoque revisar muy bien las esquinas de tu habitación. O tal vez prefieres dormir con la luz encendida. Esperemos que el hombre del sombrero no se le dé por pasar por tu habitación hoy. Buena noche.